Gure arazoa eskualde hontan, zoritxarrez hortan darrai, baina aurrera egingo dugu, beti pozik eta alai. Gure helburua konponbidea, gure eskutan ditugu zai, enkarterrietan lan eta bizi, guk besterik ez dugu nahi. ¡Vamos ahí! ¡Bájame paraguas! ¡Esto es auténtico! Quería yo sí, me dijo que le quedaban no sé cuántos poquitos. Sí, entonces ha subido también. Vale. Esto.
pasando frío, macho. Yo me la acabo de poner ahora, llevo toda la mañana sin ella, ¡Ahí está la cueva, mi mamá! ¡Ahí están los 40 ladrones! ¡Sí, sí! ¡Vete, show! ¡Sí, sí! ¡Venga, chavales! ¡Sí, sí! ¡Implicación! Arratsaldeon. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik eta Birtizuko langileekiko elkartasunagatik. Denok ezagutzen dugu azken boladan enkarterrik pairatzen duen egoera. Enpresa itxierak, erregulazio espedienteak, lantegi kopuruen murrizketa eta ondorioz, lanpostuen jaitsiera nabarmena eta langabezia tasa altuak. Gure eskualdeko azken boladako historio ekonomikoak beldurrezko ipuin bat ematen du, non lanpostu ugari zuten enpresa asko apurka-apurka ixten joan diren, oraindik ere jarraitzen duen beherakada ekonomikoari lekua utziz. Gaur egun 105 lanpostu zuzen eta zeharkako beste zenbait ditugu kolokan Birtizun. Egoera honek errealitate gordina agerian jartzen digu langileoi eta enkarterriko gizartearen gehiengoari. Baina oraina gogorra bada, etorkizuna ere are latzagoa da. Honek guztia gure eskualdea enkarterri logela herri bilakatuko du industria sarearen desagerpenaren ondorioz eta era berean Bizkaiko nortasunik gabeko gune bihurtu bertoko biztanleok lanik egin ezin dugulako. Desindustrializazioaren aurka borroka egin behar dugu, enkarterri eztabaida politikoaren erdigunean jarri. Gure ahotsen indarra hainbeste lanpostuen zuntziketaren aurka altzatu behar dugu. Administrazioe kontu hau lehentasunezko gaitzat hartzea eta pauso eragonkorreak ematea eskatu behar diegu, bai udaletxei, bai Bizkaiko Foru Aldundiari, baita Eusko Jaurlaritzari ere. Administrazioei dei egiten diegu Jofel taldeari utzez diezaion Birtizu enpresa lantoki itxien zerrendan sartzen. Bizirik gaude eta borrokan egingo dugu, bai gure etorkizunagatik, bai gure seme alabengatik ere. Azken hauek enkarterrin lanin jarrai dezaten gure gurasoak egin zuten bezala.
Denon artean lor dezakegu, eta lortuko dugu. Enkarterriko enpleguaren eta industriaren alde, Virtisu ez itxi! Bueno, arratsaldeon. Lo primero agradecer a todos y todas la asistencia y la solidaridad con los trabajadores de Virtisu, y más teniendo en cuenta el día que hemos tenido. Bueno, todos y todas conocemos la situación que lleva atravesando los últimos años en Enkarterri. Cierre de empresas, expedientes de regulación, bajada de los censos en las empresas y, en definitiva, la reducción del volumen de empleo con unas elevadas tasas de paro. La reciente historia económica de nuestra comarca es un relato desolador, en el que aparecen nombres de empresas que tenían muchos puestos de trabajo que se han ido cerrando, dando lugar a un declive económico que continúa. Hoy tenemos en juego 105 puestos de trabajo directos y algunos más indirectos en Virtisu. Esta circunstancia nos certifica un presente muy duro para los trabajadores y trabajadoras, es decir, para la inmensa mayoría social de Enkarterri. Pero si el presente es duro, el futuro es desolador. Todo esto nos lleva a una comarca, Enkarterri, en la que la desaparición del tejido industrial nos convertirá en pueblos dormitorios y con ello un espacio de Vizcaya sin identidad, donde sus habitantes no van a poder trabajar. Tenemos que pelear contra la desindustrialización, por poner a Enkarterri en el centro del debate político. Tenemos que alzar nuestra voz contra la destrucción de tantos puestos de trabajo. Tenemos que exigir una actuación prioritaria y eficaz de las administraciones, tanto de los ayuntamientos, Diputación Foral de Vizcaya y Gobierno Vasco. Instamos a las administraciones que no permitan al Grupo Hoffel que Virtisu entre en la lista de empresas cerradas. Estamos vivos y vamos a luchar por nuestro futuro y el de nuestros hijos para que puedan seguir trabajando en Enkarterri como lo hicieron en su día nuestros padres. Entre todos y todas lo podemos conseguir y lo vamos a conseguir. Por el empleo y la industria de Enkarterri, Virtisu ez itxi! Gure arazoa eskualde hontan, zoritxarrez hortan darrai, baina aurrera egingo dugu, beti pozik eta alai. Gure helburua konponbidea, gure eskutan ditugu zai. Enkarterrietan lan eta bizi, guk besterik ez dugu nahi. Bizi eta lan! Bizi eta lan! Bueno, eskerrik asko, gracias a todos y nada, seguir peleando. Dos cositas, va a haber un autobús ahora de Arzabe que va a estar haciendo viajes de seguido de aquí hasta Zalla. En cuanto se llene sube y vuelve a bajar. Y también agradecer a la gente de Aranguren Elkartea eta Aranguren Indarra por haber parado un poquitín los festejos que tenían para asistir a la manifa. Eskerrik asko. Venga, aurrera.